A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre coeficientes de variación ligados. Ejercicio número 20 del libro Cálculo Tom M. Apóstol volumen 1. Para encontrar este y muchos más ejercicios visita ingeuce.tk. Encuéntranos en Facebook como ingeuce. Enunciado del problema. Cada arista de un cubo se dilata a razón de 1 centímetro por segundo. ¿Cuál es la razón de variación del volumen cuando la longitud de cada arista es 5 centímetros, 10 centímetros, x centímetros? La solución al problema es muy sencillo. Antes que nada sabemos que un cubo es una figura que tiene todos sus lados iguales. Entonces diremos que esta es la arista va a valer L, L, L. Pues un cubo tiene sus tres lados iguales. Como sabemos, el volumen del cubo es igual a L al cubo. El coeficiente de variación del volumen está dado por la fórmula, que es la siguiente. El coeficiente de variación del volumen es este. El coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo es igual a la derivada del volumen. Esto también es igual a la derivada de L al cubo. Esto después lo vamos a explicar con un poco más detalle, para no confundirnos. Como dato, el problema nos dice, cada arista de un cubo se dilata a razón de 1 centímetro por segundo. Entonces nos dice que cada arista, esta arista va variando, es decir, se puede ser más pequeña o más grande, a razón de 1 centímetro cúbico por segundo. Entonces diremos que el coeficiente de variación de la arista respecto al tiempo es igual a 1 centímetro por segundo. Ahora recordemos la relación de la derivada en cadena. Sabemos que la relación de la derivada en cadena está dada por la siguiente forma. Tenemos que el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo es igual al coeficiente de variación del volumen respecto a la arista por coeficiente de variación de la arista respecto al tiempo. Este dato lo obtenemos directamente del problema. Este otro dato de aquí lo vamos a calcular derivando nuestra fórmula del volumen. Entonces el problema nos pide calcular este. Este es el dato que no conocemos. Este es el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo. Debemos calcular este dato. Antes que nada, vemos que tenemos nuestra fórmula del volumen. Nuestra fórmula del volumen es igual a L al cubo. Entonces, si vemos nuestra fórmula del volumen, está en función de la variable L, que sería la arista. Entonces diremos que la función BL, esta es una función BL, la función BL es igual a L al cubo. Sabemos que por notaciones de la derivada, esto también podemos decir que la derivada de BL es igual a esta notación. Y esto no es más que el coeficiente de variación del volumen respecto a la arista L. Entonces, para encontrar este dato, lo único que tenemos que hacer es derivar esto. Entonces procedemos a derivar y diremos que el coeficiente de variación del volumen respecto a la arista es igual a la derivada de esta expresión, que sería 3, pasa a multiplicar L, se disminuye en 1, L al cuadrado. Notemos que aquí L es una variable, no es una constante. Es decir, si aquí hubiéramos puesto en vez de L X, daría lo mismo, tendríamos que el volumen es igual a X al cubo. Pues simplemente para familiarizarnos diremos que la arista es L. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de variación del volumen respecto a la arista. Esto vamos a reemplazar en nuestra expresión de aquí y ya tendríamos el dato general, es decir, tendríamos la forma general del coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo.
Entonces diremos que el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo va a ser igual al coeficiente de variación del volumen respecto a la arista, que esto calculamos que era igual a 3L al cuadrado, por coeficiente de variación de la arista respecto al tiempo, que el dato nos proporciona el problema. Esto va a ser igual a por 1 centímetro por segundo. Estos seguimos operando, vemos que esto es igual a 3L al cuadrado centímetros por segundo. Esto es igual a coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo. Listo, tenemos nuestra forma general de coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a 5 centímetros. Entonces lo único que tenemos que hacer es, donde nos aparezca L, reemplazar con 5 centímetros. Entonces tendríamos la parte A. La parte A del problema nos dice: ¿cuál es la razón de variación del volumen cuando la longitud de cada arista es 5 centímetros? Entonces sería la razón de variación del volumen es igual a esta expresión, sería el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista L es igual a 5 centímetros. La parte B, coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a 10 centímetros. Y la parte C, coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a X centímetros. Note que como aquí nos dice que queremos calcular cuando la arista es igual a X centímetros, es por esto que no noté el lado del cubo como X, porque me estorbaría después en el problema y nos causaría una confusión. Entonces, como ya obtuvimos, sabemos que el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo es igual a 3L al cuadrado centímetros por segundo. Entonces vamos a calcular el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a 5 centímetros. Esto no es más que 3, reemplazamos, como nos aparece L al cuadrado, sería 5 centímetros al cuadrado por centímetros por segundo. Seguimos operando, tenemos que esto va a ser igual a 5 al cuadrado es 25, 25 por 3 nos daría 75. Centímetros cuadrados por centímetros sería centímetros cúbicos por segundo. Entonces esto sería la parte A, tendríamos resuelto la parte A. ¿Cuál sería esta? Esta es la parte A. Ahora vamos a la parte B. La parte B nos pide calcular el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a 10 centímetros. Esto cuando L es igual a 10 centímetros. Entonces simplemente reemplazamos en nuestra fórmula, aquí en vez de 5 pondríamos 10. Esto va a ser igual 10 al cuadrado, sabemos que 100, 100 por 3, 300 centímetros cuadrados por centímetros sería centímetros cúbicos por segundo. Entonces el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a 10 centímetros es esto. Entonces se concluiría la parte B. Ahora para la parte C, simplemente tenemos que reemplazar con X. Entonces el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo cuando la arista es igual a X centímetros será igual a 3 por X centímetros, todo esto al cuadrado por centímetros por segundo. Esto sería igual a X cuadrado por 3, 3X cuadrado. Centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos, y todo esto centímetros cúbicos por segundo. Entonces esto concluiría la parte C. Este es el final del ejercicio. Para encontrar este y muchos más ejercicios, visita ingeuce.tk.